Este video lo titulamos Los nucleótidos, pero en realidad nos sirve como aclaración al video donde hablamos de la transcripción del ADN al ARN, porque por simplificar el asunto y poder entenderlo mejor, creemos haber llamado a estas estructuras, que son justamente las unidades que enlazadas forman las cadenas de ADN o ARN, esos son los nucleótidos, y que tienen nombres muy particulares y estructuras muy particulares, tanto en el ADN como en el ARN. Entonces, vamos a verlos ahora en detalle. Y vamos a comenzar por recordar que el ADN era una cadena de nucleótidos entrelazada porque es una doble cadena. Se dice que es bicatenario el ADN. Bicatenario. Tiene las dos cadenas entrelazadas formando una alfa hélice. En cambio, la molécula de ARN es una monocadena, es una única cadena también de nucleótidos entrelazados. Entonces vamos a ver cómo es un nucleótido. El nucleótido está compuesto básicamente por tres estructuras. La primera es una pentosa. Las pentosas son azúcares de 5 carbonos. Entonces, en el caso de nuestros compuestos, lo que vamos a tener es algo así. ¿Por qué se dibuja así? Esto de acá es una molécula de oxígeno. Es un átomo, perdón, de oxígeno. Estas vértices que están acá, ya lo van a ver seguro en química orgánica, es el carbono número 1, el carbono número 2, el carbono número 3, el carbono número 4 y acá arriba sale el carbono número 5. Por eso decimos que es una pentosa o un azúcar de 5 carbonos. Esta es una estructura típica tanto en el ADN como en el ARN. Ahora, vamos a ver cómo se va completando y cuáles son las diferencias. ¿Cómo sigue este proceso? La pentosa se tiene que unir para formar un nucleótido con otros dos grupos. El primero que se une es un grupo que se une por acá, lo voy a dibujar como BN. Esto es la base nitrogenada. La base nitrogenada se une al carbono número 1. Y tenemos varios tipos de bases nitrogenadas, dependiendo si es la molécula de ADN o ARN. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero sigamos al tercero de los grupos. El tercero de los grupos se une al carbono número 5 y es el grupo, que acá lo pongo como P, pero es el grupo fosfato. Se une entonces, dijimos, al carbono número 5. Entonces, un nucleótido es la suma del grupo fosfato más la pentosa más la base nitrogenada. Eso es un nucleótido. Ahora vamos a ver cómo son los nucleótidos del ADN y del ARN. Vamos a decir que en el caso de la pentosa del ARN, en el carbono 2, lo que tengo acá es un oxidrilo. Entonces, la pentosa del ARN se la llama ribosa y tiene en la posición del carbono 2 un oxidrilo. En el caso del ADN, en esta posición no hay un oxidrilo, sino que directamente hay un hidrógeno. Se dice que como este oxidrilo no está, se la llama desoxirribosa. La desoxirribosa o la ribosa, ambas son pentosas, azúcares de 5 carbonos, que cambian en esta posición del carbono 2. En el caso del ADN, el grupo oxidrilo no está, por eso se lo dice desoxirribosa, porque en el carbono 2 dijimos solo tiene el hidrógeno. Esas son las principales diferencias respecto de la pentosa. El grupo fosfato es el mismo en el ARN o en el ADN. Ahora, vamos a hablar de las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son las diferencias entre las bases nitrogenadas? Vamos a ir acá. Las bases nitrogenadas en el caso del ADN van a ser la adenina, la timina,
la citosina y la guanina. Estas son bases nitrogenadas. En el caso del ARN, también tenemos la adenina, también tenemos la citosina y la guanina, pero esta timina no está, la que está presente es el uracilo. Uracilo. Entonces, vamos a ver aquí abajo un poco más en detalle, ahora que entendemos que esas son bases nitrogenadas, cómo funciona en realidad esto de llamar a los nucleótidos, la nomenclatura o nombramiento de nucleótidos. Entonces dijimos que cuando uno dice que en el ADN tenemos A, T, C, C, G, A, T, T, todo esto en realidad uno lo llama así a la secuencia de ADN, o en el caso del ARN por supuesto tendríamos, por ejemplo, no sé, C, U, A, G, etcétera. Esto sería en el ARN. Y uno dice, estas son las secuencias de nucleótidos del ADN o el ARN. En realidad no son secuencias de nucleótidos. Si uno está nombrando estas letras, estaría nombrando solamente las bases nitrogenadas, ¿sí? Lo que pasa es que uno lo hace por simplificar el asunto. Pero vamos a ver cómo se nombran en realidad los nucleótidos. Entonces dijimos que un nucleótido está compuesto de el grupo fosfato, la pentosa, o en este caso vamos a hablar específicamente de un nucleótido del ARN, para ir más específico. Entonces teníamos el grupo fosfato, tenemos la ribosa y tenemos entonces la base nitrogenada. Tomemos como ejemplo el nucleótido que contiene la base nitrogenada uracilo. Entonces, la nomenclatura me dice que si yo hablo solamente del grupo ribosa unido al uracilo o a la base nitrogenada uracilo, esto se llama ribonucleósido. ¿Y qué le falta a este ribonucleósido para convertirse en un nucleótido? Claro, le falta el grupo fosfato. Entonces este ribonucleósido también se lo conoce como uridina, y para convertirse en un nucleótido entero le tenemos que agregar el grupo fosfato. Si le agregamos el grupo fosfato y ya es un nucleótido completo, esto se llama uridina 5' monofosfato. Y ahora les explico por qué. Fosfato. Y se simboliza con las letras UMP. Uridina viene justamente de la conformación de la base nitrogenada del uracilo con la ribosa. 5' es porque, si se acuerdan, era en el carbono 5 de la pentosa, esto iba para acá, perdón, y después teníamos la pentosa, donde ocurría la unión con el fosfato. De ahí viene el 5'. Y monofosfato quiere decir que hay un solo fosfato en la unión del ARN. Eso es todo lo que quiere decir este nombre. Ahora, lo mismo va a suceder para cada uno de los nucleótidos. En vez de ser UMP, vamos a empezar a tener en el ARN AMP, GMP y CMP. Conjunto con UMP son los 4 tipos de nucleótidos que aparecen en el ARN. Y cabría destacar aquí que cuando yo tengo que armar una receta, vamos a hacerlo aquí abajo, sobre qué cosas necesito para el proceso de la transcripción, como si fuera un libro de cocina, diría, lo primero que necesito es un ADN, porque el ADN me va a servir como molde para copiar la secuencia. Lo segundo que necesito es la enzima de la replicación, que la vamos a ver en nuestro próximo video de replicación, la enzima de transcripción, perdón, la vamos a ver en nuestro próximo video de transcripción. Y por último necesitamos los nucleótidos sueltos, porque estos van a ser los que la enzima incorporen a la cadena naciente de ARN. Y estos nucleótidos sueltos o libres no están como UMP o GMP, sino que dentro del núcleo los encontramos con una estructura llamada UTP, ATP, CTP y GTP,
¿Qué diferencia hay entre esta M y esta T? Esto significa tri. Quiere decir que estos nucleótidos libres tienen 3 fosfatos. Serían la pentosa o la ribosa, como son el ARN, este tiene el oxidilo en el carbono 2. Acá venía la base nitrogenada, por ejemplo el uracilo, y en el carbono 5, lo que vamos a tener es un grupo fosfato 2 y 3. Y estos 3 grupos fosfatos, lo que va a suceder es que en el proceso de incorporación a la nueva cadena de ARN se van a ir estos 2 fosfatos y va a quedar un monofosfato. Eso es importante para cuando empiezan a encontrar en los libros toda esta nomenclatura, sepan de dónde viene. En el cóctel de nucleótidos libres tenemos que poner UTP, ATP, CTP y GTP para conseguir armar un ARN nuevo. Entonces los dejo y en nuestro próximo video aprendemos con más detalle el proceso de la transcripción del ADN hacia el ARN.